Bien, en esta semana vamos a abordar y conocer cuáles son los procesos que se dan en el ambiente subterráneo una vez que las sustancias ingresan en este ambiente. Primero que tenemos que hacer para entender estos procesos de transportes de los contaminantes en el agua subterránea, es entender que el agua es un agente de transporte, es decir, el agua es la que traslada los contaminantes de un lugar a otro, es la que tiene energía y a través de esa energía realiza un trabajo que es precisamente el trabajo de transportar las sustancias. Los contaminantes por lo general ingresan desde la superficie del suelo, no en todos los casos, pero en la mayoría de las situaciones, la zona no saturada constituye la vía de entrada de los posibles agentes contaminantes que se originan en la superficie del terreno, fundamentalmente a través de los procesos de infiltración y percolación. Estos contaminantes provienen fundamentalmente de la actividad humana. Siempre que hablamos de contaminación está siempre relacionada a la actividad humana, sea por ingreso de sustancias en el ambiente subterráneo o por la afluencia de aguas contaminadas o de aguas con otra calidad diferente a la del acuífero. En esa zona no saturada se producen distintos procesos que varían de acuerdo a las condiciones del medio, a las características de los contaminantes y que condicionan un poco su peligrosidad. Estos mecanismos que se dan en la zona no saturada pueden o no atenuar la peligrosidad de los contaminantes. Fíjense que los mecanismos que pueden intervenir en esta disminución son la filtración de los contaminantes, los procesos de sorción, es decir, de adhesión a los materiales, al material geológico, procesos químicos, descomposición o decaimiento microbiológico, si se trata de contaminantes biológicos, o radiactivos en el caso de contaminantes radiactivos. También se puede producir la volatilización, frecuentemente esto en hidrocarburos, o la dilución. Proceso de dilución que se debe a una disminución de concentraciones debido al ingreso de un aporte de una cantidad de solvente mayor, que puede estar dado por la recarga, por una lámina de riego, por un proceso de inundación o por un proceso de nivel freático. Estos procesos que se dan en la zona no saturada no son para nada constantes, sino que dependen de las condiciones del medio y del fluido. ¿Qué condiciones? Las condiciones de alcalinidad y de acidez, las condiciones de temperatura, el contenido de materia orgánica, la geología de los materiales de esa zona no saturada, las condiciones de aireación y la carga coloidal. Por lo general, estos son los mayores factores condicionantes de estos procesos. ¿Qué es lo que significa esto? Que los propios procesos que se dan en la zona no saturada son procesos muy dinámicos. Y dinámicos conforme van cambiando todas estas condiciones, estos factores condicionantes. Fíjense, por ejemplo, además, que hay contaminantes que, independientemente de cómo sea la zona no saturada, hay contaminantes que son persistentes y que van a llegar a la zona saturada del acuífero independientemente cómo fuera esa zona no saturada. Por ejemplo, fíjense estos contaminantes que tienen que ver, por ejemplo, el caso de los pesticidas, es muy posible que queden retenidos en los primeros niveles, pero en el caso de, bueno, lo mismo los patógenos fecales, cuya vida puede ser que recorran los primeros metros, lo mismo los metales pesados, tienen un comportamiento particular, pero por ejemplo el nitrato es un contaminante que si bien no es persistente como tal, se puede ir transformando en distintas componentes del nitrógeno
y alcanzar un acuífero mucho más profundo. Lo mismo que las condiciones de salinidad y los compuestos carbonatados y sobre todo los clorurados. En estos casos, los compuestos van a alcanzar al acuífero, a la zona saturada, independientemente de qué es lo que se esté desarrollando aquí en la zona no acuífero. Es decir, a veces esos efectos atenuadores no son tales como uno piensa que podrían darse. Por otra parte, la cuantificación de los procesos involucrados en las zonas no saturadas es extremadamente dificultosa. Requiere gran cantidad de determinaciones en campo para valorar con un grado de representatividad e incertidumbre aceptable todos estos procesos. Incluso las ecuaciones que describen este comportamiento conceptual son bastante complicadas. Decimos de esto de con un grado de representatividad e incertidumbre aceptable porque generalmente se hacen experimentos que se realizan en una parcela. Esa parcela de terreno tendrá ciertas características y las condiciones no son extrapolables a un área mucho más grande. Entonces, los procesos involucrados son dificultosos, son variables y extremadamente difíciles también de conocer. Sin embargo, hay momentos en que es necesario realizar estos estudios de la zona no saturada para entender precisamente cómo ingresan los contaminantes al ambiente subterráneo y precisamente cómo llegan al agua subterránea. Es un hecho bien conocido que en su tránsito a través del suelo y la zona no saturada sufre estos procesos. Eso es cierto. Existen todos estos procesos, no los vamos a desconocer. Pero estos procesos pueden atenuar o no la migración y peligrosidad de los contaminantes a la zona no saturada. Hay contaminantes, como vimos, que van a mantener su peligrosidad, que no se van a atenuar, que van a seguir trasladándose. Entonces, que haya un contaminante que ingresa, no podemos suponer que en la zona no saturada va a quedar retenido y va a quedar, y la peligrosidad de ese contaminante va a desaparecer. Además, hay otras situaciones, como las que están viendo en la figura, donde los contaminantes acceden al agua subterránea. Estos celestitos del agua subterránea son dos niveles acuíferos diferentes, un acuífero freático y un acuífero que aparentemente está protegido por un manto impermeable, un acuífero confinado o semiconfinado. Fíjense que los contaminantes acceden a través de las obras de captación, una perforación, otra perforación, que están mal terminadas, mal protegidas, como esa que ustedes vieron en las primeras clases, en la foto, en la zona rural, donde ustedes identificaron que no tenía obras de protección. Fíjense que los contaminantes acceden directamente a través de la obra de captación y esta obra de captación se termina transformando en una vía preferencial de acceso de los contaminantes al subsuelo y en particular a los niveles acuíferos. Las otras situaciones son las pérdidas que hay en redes de drenaje. En este caso, en estas pérdidas en redes de drenaje, que pueden ser redes de drenaje pluvial, pero también pueden ser redes de drenaje cloacal o alcantarillado, estas redes están enterradas. Entonces, el efecto de la zona no saturada disminuye, porque disminuye la separación entre la zona no saturada y el nivel. Lo mismo ocurre con los depósitos subterráneos. El efecto de la zona no saturada es mucho menor. La zona no saturada es menor. Y lo mismo ocurre con los procesos de intrusión salina, donde aquí no hay una sustancia que se está agregando, sino que se está induciendo el ingreso de un agua de diferente calidad, en este caso de mayor salinidad, desde el mar y directamente desde el fondo del acuífero. Es una cuña salina que ingresa por el fondo y no por la zona no saturada del acuífero superior. Lo mismo ocurriría con relaciones hidráulicas
con otros cuerpos de agua contaminada, como ríos, lagos, lagunas, canales y otros acuíferos. Directamente, en estos casos, los posibles efectos atenuadores de la zona no saturada no se darían. Por eso siempre hablamos de posibles efectos atenuadores de la zona saturada. En cierta medida, no considerar la zona no saturada nos da un margen de seguridad mayor para la protección de las aguas subterráneas. Sin embargo, según sea la escala de trabajo, en ciertas situaciones se requiere que se haga un análisis a escala de detalle. Por ejemplo, si ustedes están evaluando la contaminación en un predio industrial, es posible que requieran hacer un análisis de los procesos que se podrían dar en la zona no saturada. A una escala mucho mayor, estos estudios son más dificultosos y además representativos. Una vez que el agua llega al acuífero, mejor dicho, una vez que el contaminante o la sustancia contaminante llega al acuífero, los procesos que se dan en esa zona saturada del acuífero son tres: la advección, la difusión y la dispersión. Para tratar de entenderlos, nosotros los vamos a separar. Vamos a suponer que solamente existe uno de los procesos, pero en realidad existen los tres procesos juntos en el ambiente subterráneo. Entonces, los vamos a separar para tratar de entenderlos, para entender a cada uno de ellos, pero entiendan que en el ambiente subterráneo los tres procesos de forma conjunta. El primero que vamos a ver es la advección. Vamos a suponer aquí, en este primer paso, que tenemos como una especie de una cañería donde viene circulando agua a una velocidad uniforme en toda la sección de paso, como si fuera un tubo, una manguera, y que en este tubo, en esta manguera, nosotros colocamos un contaminante uniformemente distribuido con una concentración C1 conocida al inicio. Este contaminante, ¿qué es lo que hace? Se traslada, es empujado como con un flujo pistón a lo largo de toda la sección o todo el trayecto de la tubería. Y acá la concentración iría variando de mayor concentración a menor concentración, pero se va trasladando el contaminante todo junto como en un flujo pistón. Bueno, evidentemente el advectivo, y es debido al movimiento del agua producido por un gradiente de energía, en este caso energía cinética. Este transporte por advección es debido a que el agua se mueve y está relacionado a la velocidad del agua, es decir, está relacionado a la velocidad de Darcy, del agua. Fíjense que en un corte superior, nosotros si tuviéramos aquí la fuente de masa de contaminante y esta es la red de flujo, el contaminante, si el flujo fuera totalmente advectivo, cosa que no ocurre en la realidad exclusivamente, fíjense que el contaminante se trasladaría por las líneas de corriente. Lo mismo lo ven acá en el corte vertical. Es decir, el transporte advectivo es consecuencia de la velocidad de circulación del agua subterránea. ¿Cómo puedo conocer la velocidad? Recuerden, a través de Darcy. Esto lo vamos a pasar rápido. Ustedes tienen aquí la experiencia de Darcy. Acá tienen la expresión de Darcy, donde Darcy obtenía esta velocidad aparente, que no es la real. Y acuérdense que el flujo en el ambiente subterráneo se da a través de los espacios porosos interconectados relacionados con la porosidad, que es la relación entre los volúmenes de vacíos y el volumen total. Y la velocidad real de circulación era la velocidad que se obtenía dividiendo esta velocidad de Darcy por la porosidad efectiva. ¿Bien? Bien, bueno, esa BR es la velocidad de circulación. A los fines de conocer el movimiento del agua, lo que interesa es el movimiento, la velocidad aparente.
conocer esta velocidad de circulación, la real, también es importante a los fines del transporte. ¿Por qué? Porque a escala de poro se da otro proceso. Se da el proceso de difusión. Vamos a suponer ahora que el agua, en realidad tenemos, en vez de tener un tubo, tenemos un vaso con agua. Y en el vaso con agua, el agua está quieta, ¿sí? en la primera escena, y la concentración de contaminante es nula, es decir, no hay contaminante. En el segundo acto, lo que hacemos es colocar una gota de contaminante con una concentración 1 en el centro del vaso, y al cabo del tiempo lo que vamos a ver es que se produce la difusión del contaminante, es decir, la distribución. El vaso está quieto, el agua no se mueve aquí no hay velocidad. Lo que se va a producir es una distribución de concentraciones concéntricas, de mayor concentración de contaminante a menor concentración de contaminante. En ausencia de movimiento, el transporte de la sustancia fue producto de un gradiente de concentraciones, dando lugar a este proceso de difusión molecular. En el caso del ambiente subterráneo debe considerarse un tercer proceso, que es el proceso de dispersión, que está producida precisamente por la presencia de ese material granular que compone el ambiente subterráneo. Este proceso de dispersión es fundamental, principalmente ocurre, obviamente, en medios granulares. No es tan importante en acuíferos kársticos como en acuíferos en rocas fisuradas, pero sí en medios granulares. Porque, como habían visto en la velocidad de Darcy y la diferencia con la velocidad aparente y la velocidad real, el fluido circula a través de esta compleja red de espacios interconectados, que lo que hacen es producir desviaciones o distorsiones del campo de velocidad a escala de poro. Entonces, a escala de poro, fíjense que si esto fuera un contaminante, el contaminante en vez de seguir derecho en forma horizontal, tiene que seguir el recorrido de las líneas que se marcan en negro. Entonces, es lo que se llama como un proceso de... Estas situaciones, que son ideales, nos han permitido entender cada uno de los procesos. Pero en realidad, el proceso en el ambiente subterráneo, el transporte es produce una sustancia en un cuerpo de agua, esa sustancia se va a mover según el régimen de flujo existente, es decir, según la velocidad, pero también se va a ir difundiendo, sobre todo a escala de poro, y se va a ir dispersando, precisamente por la presencia del material geológico. Esto quiere decir, en otros términos, que el transporte se realiza macroscópicamente por advección, conforme a la velocidad de Darcy, que era una velocidad macroscópica aparente, y microscópicamente por dispersión mecánica, que es debido a la presencia del material rocoso, sobre todo el material granular, y por el proceso de difusión molecular, que es por el gradiente de concentración. El efecto de la difusión molecular es generalmente secundario y despreciable respecto de la dispersión. El más importante es el proceso de advección. Generalmente dispersión y difusión son importantes cuando la velocidad del agua es muy baja y sobre todo la dispersión en ambientes, en acuíferos granulares. Fíjense, aquí nosotros habíamos visto que esta mancha verde era la que indicaba el transporte, el movimiento del contaminante únicamente por transporte advectivo. Como existe dispersión y difusión, el contaminante no solo se va a mover por este tubo de corriente, sino que se va a trasladar hacia los tubos de corriente de al lado, vecinos, y las curvas de isoconcentración de contaminante ya no se van a ver como un bloque en flujo pistón, sino con estas curvas en líneas negras que están marcadas ahí. Nuevamente, prestar atención porque esto es fundamental en acuíferos en medios porosos.
No así en rocas kárticas, donde el transporte principalmente es debido a la advección, y lo mismo en rocas fracturadas, donde el efecto de la dispersión puede ser menor, el efecto de la difusión también, y fundamentalmente el transporte se realiza por la velocidad del agua. Hasta aquí hemos supuesto que el contaminante tiene las mismas características de densidad y viscosidad del agua, y que no, además que no reaccionan en el medio subterráneo. Es decir, que no se producen procesos de intercambio, reacciones químicas, no hay decaimiento biológico, no hay decaimiento reactivo. Es decir, es como que el contaminante viaja sentado arriba del agua. Pero hay mecanismos, hay condiciones que modifican estos procesos de transporte. Hay muchos, sin embargo, algunos de los más importantes están referidos a la densidad, viscosidad y viscosidad de estos contaminantes. Entonces viene bien hablar aquí de fluidos que no son miscibles con el agua, como en el caso de los hidrocarburos, que no son miscibles, no se mezclan con el agua, el contaminante no va junto con la gotita de agua, irá pegado, pero no va integrado a la gotita de agua. Y en este caso también tenemos que hablar de las diferencias de densidad de los contaminantes. Entonces vamos a hablar de contaminantes de fase no acuosa o inmiscibles en el agua, que pueden ser más livianos o más densos. Fíjense, acá tenemos una situación donde un señor enterró un tarro con un contaminante. Fíjense la dirección del escurrimiento de la montaña. Fíjense que el contaminante empieza en la zona no saturada hasta que llega hasta el acuífero, y como es un contaminante más liviano, ese contaminante lo que hace es flotar sobre la superficie del plástico, y cuando el pozo se enciende, cuando el pozo el contaminante ingresa o puede llegar por esa zona de vía preferencial al pozo. Fíjense, en este caso es un contaminante más pesado, entonces el contaminante no flota, sino que ingresa, son prevalentes las fuerzas. Y fíjense a dónde se localiza el contaminante, viaja en profundidad, incluso se puede localizar en la parte inferior del sustrato base del acuífero, e incluso en un estrato que teóricamente protegería el de la perforación. Fíjense que el contaminante accede a la perforación a través de esa vía preferencial que le ofrece. Eso en el caso de contaminantes no miscibles, pero también puede haber contaminantes que son reactivos con el medio, es decir, sustancias que pueden producir reacciones químicas y que pueden causar una disminución de la. Estas reacciones pueden ser reacciones de desorción, es cuando se produce el intercambio iónico con los cationes adheridos a las partículas negativamente cargadas con otros cationes. Por ello, la mineralogía y la capacidad de intercambio catiónico de un acuífero da una idea general de la efectividad del retardo de estos compuestos iónicos. Reacciones de precipitación, es decir, en las cuales se movilizan compuestos que inicialmente en la fase sólida del acuífero, y procesos de transformación. Estos procesos no significan que se atenúa la contaminación, la peligrosidad del contaminante. Por eso, y como signo de atención, es muy importante que se conozca cuál es el origen, las características físicas, químicas, biológicas, radiactivas y el modo de disposición de los contaminantes. Todo
todo esto se tiene que tener presente desde la conceptualización del problema a analizar hasta el planteo de las estrategias de protección y de gestión. Todos estos procesos relacionados a cada uno de estos contaminantes, considerando su origen, sus características y el modo de disposición, hay que tenerlos muy presentes, no solo para entender qué es lo que está sucediendo con estos contaminantes en el ambiente subterráneo, sino también para después tomar decisiones de cuáles son las medidas de acción que se va a hacer para remediar el acuífero, para proteger el acuífero y para hacer la gestión de los mismos. Hay una clasificación de las fuentes de contaminación que ustedes la van a ver en las próximas clases, que refieren al tipo de contaminante, a la ocurrencia espacial y a la ocurrencia temporal de las fuentes de contaminación. Todo eso lo vamos a ver en las próximas clases. Por último, para cerrar, y no para asustarlos, quiero comentarles que todos estos procesos que nosotros hemos visto conceptualmente tienen una representación matemática. Los modelos matemáticos, que también vamos a ver en esta asignatura, son muy útiles para el planteo de escenarios, para conceptualizar los problemas, para representarlos y luego para el planteo de escenarios. Fíjense que en la ecuación que está ahí, que es una ecuación diferencial parcial, tienen varios términos. En el término de la derecha hace referencia a la variación de las concentraciones en el tiempo, en el espacio, a su vez, vamos a suponer que este caso es unidimensional, pero que del lado izquierdo de la ecuación tienen tres términos. Uno refiere a las reacciones que se producen en el medio. El otro es el que refiere a los procesos de transporte, a la variación de las concentraciones a lo largo de esa dimensión L que figura ahí, y que está relacionado a la velocidad del agua. Ese es el transporte por advección. Y el término de más a la izquierda es el que refiere a la dispersión. En este caso, la dispersión contiene a la dilución. Se llama dispersión hidrodinámica. Entonces, fíjense que el más importante de todos siempre es el término de la advección. Bien,